SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, la gran dimisión americana. Aquí, el mercado laboral es el de la gran resignación. America is back to work and our jobs recovery is going very strong. Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. Esta es la historia de dos ciudades y en mercado laboral esas palabras, las de Joe Biden, marcan la historia de dos países. Estados Unidos, donde se está viviendo la gran dimisión, hoy se han publicado datos y 4,2 millones de personas dejan sus puestos de trabajo. Los salarios allí suben, especialmente, dice Biden, para quienes trabajan duro. Y frente a ese mercado de la gran dimisión, España, donde lo que se vive es la gran resignación, donde el mercado laboral es el de aferrarse al contrato que se tenga. Estados Unidos es el primero que está viviendo el primero de los fenómenos. ¿Qué es la gran dimisión? La gran dimisión es un término que ha acuñado Anthony Klotz, uno de los economistas de Texas A&M University, y básicamente viene a decir que la gente deja su puesto de trabajo porque durante el COVID se ha dado cuenta que es miserable trabajando en algunos puestos o que le pagan menos de lo que querría y que se valoran otras cosas. Es un cambio de mentalidad que arranca cuando empiezan los confinamientos en Estados Unidos, cuando los informativos rompían la programación. This is an ABC News special report. Now reporting, George Stephanopoulos. Good afternoon. Let's go straight to the Para Rose Garden. anunciar en la Casa Blanca Conference on the coronavirus crisis. There you see him, Vice President Mike Pence. Thank you very much, everyone. Thank you. los primeros confinamientos. Donald Trump anunciaba entonces bloqueos de transporte, bloqueos de conexiones con Europa y confinamientos que quedaban en manos de los gobiernos federales. Today I'd like to provide an update to the American people on several decisive new actions we're taking in our very vigilant effort to combat and Y desde entonces se ha producido en el mercado laboral americano un fenómeno que se ha conocido como eso, la gran dimisión, un cambio de mentalidad teórico en cómo se comporta uno en el mercado laboral, de forma que hoy, con los datos que tenemos que ha publicado el Departamento de Trabajo en Estados Unidos, otros 4,2 millones de personas han dejado sus empleos. Es el 2,8% de la mano de obra total y son 4,2 millones de empleados más. Hubo otros 4,4 el mes anterior, otros 4,3 el mes anterior. En fin, que tenemos una situación en la que Estados Unidos está viendo cómo buena parte de su mano de obra deja puestos de trabajo por condiciones excesivamente duras, por felicidad escasa o por salario más bien corto. Víctor Sancho, corresponsal en Washington, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Víctor, los datos que hemos conocido hoy, los datos del Departamento de Trabajo, dicen que esa racha de más de 4 millones de personas al mes que dejan sus puestos de trabajo continúan. Sí, y parece que puede ser que dure unos cuantos meses. Digamos que estas resoluciones de año nuevo que mucha gente dice que quiere cambiar de trabajo, pues debido a esta gran dimisión podría durar un poco más. Y la sensación en el país es que en lugar de gran dimisión quizás se podría hablar de como un gran renacer o una recalibración de lo que es el trabajador, ¿no? Un clima laboral mucho más favorable al trabajador que hace pues que 4 millones de personas mensuales durante los últimos meses se estén planteando dejar el trabajo y dejarlo efectivamente por buscar unas nuevas expectativas en salario, especialmente en condiciones con el tema todo del sistema de salud y en una flexibilidad que no han tenido durante la pandemia y que precisamente las sensaciones vividas durante todos esos meses han hecho que tengan como una epifanía diciendo que tienen que priorizar otras cosas y lo primero que hay que cambiar es el trabajo. Víctor, el debate es si esto es verdad, si esto es una epifanía o si esto es consecuencia de un mercado en pleno empleo, un mercado que antes del COVID entraba con una tasa de paro del 4,2 y que a día de hoy está en el 3,5%. 3,5%, porque no se entiendan, es pleno empleo. Es decir, que esta rotación puede ser fruto de esa epifanía o puede ser simplemente la consecuencia natural de un mercado en pleno funcionamiento. En la calle, ¿qué se dice, Víctor? Tú que hablas con la gente, ¿qué cuentan? ¿Cómo lo están leyendo?
Bueno, básicamente hay que partir de la base que el mercado laboral de Estados Unidos siempre ha tenido muchísima movilidad, ¿no? Siempre ha habido muchos cambios de empleo, buscando siempre la gente con mejores condiciones. Pero precisamente en este momento lo que se está viendo es que hay opción real de conseguir estos cambios, de conseguir este mejor salario, estas mejores condiciones. Empresas a las que les está costando realmente encontrar trabajadores que estén dispuestos a aceptar unos trabajos por salarios dignos de periodos prepandemia, y entonces tienen que subir salarios, subir condiciones, mejorarlas, y para eso hay una cifra, ¿no? Que hay actualmente, con las cifras que han salido hoy del Departamento del Trabajo, hay 11 millones de empleos por cubrir y no hay trabajadores que estén dispuestos a aceptarlos. Entonces hay un gran problema entre la empresa en ver cómo tienen que seguir mejorando sus condiciones para poder llenar estas vacantes. ¿Está pasando eso? De momento hemos escuchado a Joe Biden decir literalmente: ¿quieren ustedes contratarles? Páguenle más. Asking me, well, you know, guess what? Employers can't find workers. I said, yeah, pay them more. Pay them more, susurrado, era el lema de Biden. ¿Está ocurriendo eso? ¿Amazon ha anunciado ya algunas subidas de salarios? ¿Está pasando en general esa subida de salarios? En general sí, digamos que en la tasa ha subido como un 4,8% respecto al año pasado, así que sí que ha habido una mejora de salarios, y también hay que tener en cuenta que la llegada del Partido Demócrata al poder, tanto en el Congreso como en la Casa Blanca, pues ha impulsado estas políticas de subir el salario mínimo al menos a $15 la hora, y se está más o menos cumpliendo. La dificultad de encontrar trabajadores pues está haciendo que grandes empresas como Amazon, como decías, pero también muchas otras, están subiendo incluso más allá de los $15, $17, $20 a la hora. La preocupación de todo eso de muchos economistas es cómo afecta esto a los precios, porque evidentemente una subida de salarios generalizado puede generar una subida de precios, y digamos que la inflación ahora mismo es uno de los grandes problemas que hay en la economía de Estados Unidos. Pues Víctor Sancho, corresponsal en Washington, gracias, cuídate, un abrazo. Un abrazo. Esta hoy es la situación allí. El Departamento de Trabajo publica otros 4,2 millones de personas han dejado sus puestos de empleo. Pero ¿esto es la gran dimisión o esto es un mercado a pleno pulmón? Un mercado con un 3,5% de tasa de paro. Esta es la consecuencia de lo que se conoce como tasa de empleo natural. Cuando todo el mundo tiene empleo, esta rotación es la rotación normal, y parece ser únicamente un fenómeno local, un fenómeno de Estados Unidos y en parte quizás también del Reino Unido, donde 400.000 personas han dejado sus puestos de trabajo. Es el nivel más alto de la historia en un trimestre, pero solo de Estados Unidos, quizá algo en Reino Unido. No hay evidencias que hablen de un gran cambio ni de una gran dimisión a nivel global. Es más, lo que hay aquí a nivel local es justo lo contrario. Lo que hay es una gran resignación. En países como Canadá, antes del COVID había 126.000 dimisiones. Ahora hay 96.000. En países como Japón, las personas que dejan sus puestos de trabajo están en mínimos históricos. Y aquí en España, quien tiene un contrato se aferra a él, pese a que el discurso aquí también es el mismo. Yolanda Díaz diciendo: páguenle más. Este mismo año, más de 15.000 españoles y españolas se fueron a Francia a trabajar a la vendimia. ¿Me puede explicar que miles de personas se vayan a trabajar muy lejos de su casa si, como usted dice, las empresas no tienen trabajadores aquí? Yo le voy a dar la respuesta, señoría, es muy sencilla. El salario y las condiciones de trabajo. Hay ahora mismo una gran dimisión en Estados Unidos y una historia radicalmente distinta en todos los demás sitios. Y en España lo que hay es una gran resignación. Tenemos un mercado laboral que lleva 7 meses creando empleo, que lleva 9 meses reduciendo el paro, pero que tiene todavía tasas de desempleo superiores al 14% y que tienen como consecuencia un aferrarse a los contratos. Alejandra de la Fuente, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Vamos a echarle un vistazo porque lo que tenemos aquí es justo lo contrario, una fotografía de la precariedad. Efectivamente, para empezar podemos hablar de la tasa de paro que hay en España, que actualmente se sitúa en el 14,5%, 30% si hablamos de la población más joven. Pero no solo la tasa de paro denota la precariedad de un país, también la temporalidad, la parcialidad
y, como no, los salarios. ¿Y cómo está esa temporalidad? Pues la tasa de temporalidad en España está en torno al 25%. Además, hace falta un gran número de contratos temporales para conseguir un número muy reducido de indefinidos. Esto es lo que decía Pepe Álvarez, secretario general de la UGT, sobre los datos de noviembre. Si no fuera porque nos quedan más de 3 millones de personas en el desempleo, si no fuera porque han hecho falta 2 millones de contratos para consolidar 70.000 empleos nuevos, seguramente que sería muy positiva, pero en todo 2 caso... 2 millones de contratos para consolidar 70.000 empleos significa que cada persona tiene que pasar por 20 contratos antes de llegar a ser fijo. Esta es la situación de temporalidad, esta es la situación de precariedad que tenemos aquí, de quien tiene un trabajo a tiempo completo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tiene contratos a tiempo parcial. Efectivamente, si hablamos de parcialidad involuntaria, es decir, de personas que trabajan menos horas de las que realmente quieren o no necesitan, el porcentaje asciende al 40%, con la reducción salarial que eso conlleva. Y por último, Javier, hablamos de salarios. Salarios. El salario moda, que es el salario que más se repite en España, el más frecuente, se sitúa aproximadamente en unos 18.500 euros brutos al año, lo que supone unos 1.280 euros netos en 12 pagas, ojo, en 12 pagas. Y por último, los trabajadores pobres. España cuenta con aproximadamente un 12% de trabajadores cuyos ingresos caen por debajo de la línea de la pobreza. Tenemos un país y una fotografía en la que ha triunfado y mucho esa idea de la gran dimisión, pero esa gran dimisión aquí tiene otra lectura y es la de la gran resignación. Quien tiene un contrato, 95% de las personas con contrato se aferran a ese contrato. Mariano Oya, vicesecretario general de Política Sindical de UGT, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Ha cambiado el paradigma, ha cambiado la mentalidad o esto es una cosa mucho más prosaica? Allí hay muchas dimisiones porque hay un 3,5% de paro y aquí no, porque hay un 14,5%. Bueno, yo creo que nosotros vivimos en un país donde agarrarse a un empleo estable ha sido siempre el objetivo de todas y de todos, más allá del salario, que también lo estáis apuntando, de las dificultades de los salarios, de salarios precarios, de salarios pequeños, pero el empleo ha sido siempre el objetivo del empleo estable. Bueno, en este momento, en este país, pues seguimos teniendo, como se ha hecho la radiografía hace unos minutos por vosotros, un 27, un 28% de temporalidad. Tenemos un 40 y tantos % de los jóvenes de la generación más preparada en la historia de nuestro país sin empleo o con empleos de un día. El otro día se decía en la mesa del diálogo social que estamos negociando esta reforma que pretendemos que sea una reforma de futuro, pero que yo tengo mis dudas, pues que se hacen cerca de 5 millones de contratos de un día y bueno, y parece que a nadie se nos rompen las carnes de ver esta situación, de qué futuro estamos dejando para nuestras hijas y nuestros hijos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que tenemos que hacer una reflexión todas y todos y intentar dejar un país mejor para nuestros jóvenes. Uh-huh. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se cambia? La COE lo que está diciendo es, oiga, si usted no me deja contratar temporales, yo no puedo atender las Navidades ni el verano. Bueno, nosotros estamos viendo el sector que plantean con más dificultad, el sector agrario. El sector agrario de nuestro país tiene un 60% de temporalidad. Si arrascamos en la situación de esos trabajadores y esas trabajadoras, es terrible. La media europea es del 35%. ¿Por qué no podemos nosotros homologarnos a la situación europea y conseguir bajar un 25 puntos de temporalidad en el sector agrario? Se habla de que el sector de automoción precisa de tener barra libre. Un sector donde es verdad que el nivel de temporalidad no es muy alto, pero se pide que ese sector tiene que tener barra libre, que para que sigamos teniendo los productos, que sigamos teniendo coches, para que las multinacionales sigan trayendo aquí, ese sector tiene que tener un nivel de temporalidad sin control. Es que eso no es posible. Es que no es posible que se diga que el planteamiento de un nuevo coche precisa que 3 años haya un turno sin ningún tipo de control.
es que el sector de comercio tiene que tener algún tipo de control. Todos sabemos que viene el Black Friday y que necesita temporalidad el Black Friday, o vienen las rebajas y hace falta temporalidad en las rebajas, pero eso no puede ser a costa de un 30% de temporalidad en nuestro país. Es que en Europa también hay Black Friday y en Europa también hay rebajas y tienen un 13%. Y nosotros, ¿qué estamos diciendo desde UGT? Que tenemos que hacer un esfuerzo por homologarnos a Europa como el resto de los países, y que este país tiene que reducir 10 puntos, 12 puntos la temporalidad por el bien del país, por el bien de las empresas, que es necesario que las empresas también tengan un proyecto estable, y por el bien de los trabajadores y de las trabajadoras. Mariano Oya, vicesecretario general de Política Sindical de UGT, uno de los hombres que se sienta en esa mesa de reforma laboral. Gracias por estar con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Gracias. Un abrazo. Gracias a vosotros. Hasta ahora. La historia de la gran dimisión es una gran historia americana, pero americana solo. Aquí la historia es la de la gran resignación y la de otra pelea, la del salario, en España y en Europa. En Francia, Le Maire decía: problème de rémunération qui continue à se poser en France. Le travail doit payer. Et vous que avez hay aujourd'hui que pagar el trabajo, y ese es el debate aquí. Allí, gran dimisión, aquí gran resignación ante un mercado laboral precario. Hora 25 de los negocios, seguimos. Hora 25 de los negocios, con Javier Ruiz. En los mercados, día plano en Wall Street, la bolsa americana cayendo un 0,1% en el caso del Dow Jones, subiendo un 0,1% en el caso del Standard & Poor's. Hoy es día de transición y aquí Sira Valdés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. La jornada ha sido ¿cómo? Ha sido de corrección en las plazas europeas, que no han conseguido frenar ni siquiera el hecho de que las noticias que se van conociendo sobre la nueva variante hacen que se rebaje la preocupación. Aquí el IBEX se deja un 0,9% y pierde de nuevo los 8.500 enteros, se quedan los 8.478, lastrado por los grandes valores. Inditex, que cae casi un 3%, es el valor más castigado del selectivo, mientras que BBVA, con un avance de un 1,4%, encabeza las ganancias. La situación es similar en el continente. Las principales plazas han cerrado en rojo, con caídas de entre apenas un 0,1% en el caso de Londres, que cierra prácticamente plano, y de un 1,4% en el de Milán. Hoy, miércoles, saben que es el día que solemos revisar sectores, y el de hoy es un sector especialmente pendiente de las ayudas que vienen, es el sector que ha de cambiar el modelo productivo, es el sector tecnológico. Se sienta a esta mesa la patronal que agrupa a nombres como Amazon, Apple, Microsoft, Sony, Samsung. Pedro Mier, presidente de Ametic, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, permítame que le pregunte primero por lo más caliente que tenemos, que es la ley audiovisual. Está todavía tramitándose en el Congreso y entre los operadores ha provocado una denuncia de desigualdad. Los tres que la van a seguir sosteniendo, Telefónica, Orange, Vodafone, dicen o todos o ninguno. O todos los jugadores tecnológicos o ninguno. Y están diciendo Netflix, Amazon, HBO, ninguno de los otros jugadores lo pagan, ellos tres sí. ¿Se desnivela el terreno de juego? ¿Es legítima la denuncia? Hombre, defender los intereses siempre es legítimo. Otra cosa es que intereses hay compartidos de muchos, lógicamente, ¿no? Esto es como cuando salieron, por ejemplo, los derechos del fútbol, pues que otras cadenas de televisión habían dicho, bueno, pues no puede ser que, yo que sé, que los operadores estén utilizando los servicios o los derechos futbolísticos y nosotros no. Es un tema complicado, complejo. Hubo en su momento una decisión por parte del gobierno. Y este es un tema en el que entendemos que, bueno, algún tipo de solución tiene que haber, lógicamente, también para mantener una televisión pública. De hecho, la televisión española, RTV, es la que tiene comparativamente con Europa menos índice de financiación pública. ¿Cómo se tiene que repartir esa financiación? Bueno, eso puede ser objeto de otra cuestión, de otro debate, ¿no? La industria entera y todos los jugadores que están dentro de Ametic están pendientes de fondos europeos. La industria entera está pendiente de lo que se dijo eran proyectos tractores. Ha habido críticas por parte de la AIREF diciendo la teoría está muy bien, el dinero está muy bien, pero hay incógnitas sobre la definición, hay dudas sobre el gasto, hay controles posteriores todavía no muy claros. ¿Para la industria esto es una oportunidad o esto es un riesgo? Vamos a ver, para la industria sin duda ninguna es una oportunidad y para la economía una necesidad. Además, hay que decir que los objetivos están bien planteados.
La duda, el riesgo y donde hay que poner toda la atención es en la gestión. Ahí sí que estamos de acuerdo en que hay que trabajar juntos para que pueda ser un éxito. ¿Y ahora mismo esa definición está lo suficientemente clara o corremos el riesgo de que haya, una apuesta por la digitalización que no se concreta en mucho más, que no tiene más concreción? No, a ver, el plan España Puede y la agenda digital son concretas y definen muy bien los objetivos, y en esos objetivos estamos muy de acuerdo. El problema, como siempre, está después en la ejecución. Ahí nosotros ya hace unos cuantos meses propusimos y seguimos proponiendo que la gestión se debería llevar a cabo mediante oficinas combinadas de gestores procedentes del sector público y privado, con un perfil muy de gestión y muy empresarial. Eso está todavía pendiente. Todo esto, lo que hemos visto, ley audiovisual, lo más caliente en el Congreso, ley y fondos europeos, lo que viene a medio plazo, y luego a largo tienen ustedes una patata caliente entre las manos, y es la crisis de los microprocesadores. ¿Cuándo esperan ustedes que ese cuello de botella se libere? ¿Cuándo vuelve la industria a cierta normalidad? A ver, ahí hay dos niveles, efectivamente, a corto y a largo. O sea, uno es un tema operativo y otro es un tema estratégico. Operativamente, ¿qué es lo que estamos sufriendo ahora? Cadenas de producción que se tienen que parar porque no disponen de semiconductores, de microchips, etcétera, como está pasando con algunas del automóvil. Pues eso es un problema que tenemos ya encima de la mesa. Eso se corregirá a medida que se vaya desatascando pues el aumento que ha habido de la demanda por un lado, la imprevisión en las compras por otra, y sobre todo la concentración que hay mundial en pocos lugares, la mayor parte localizados en Asia, en Taiwán y Corea en particular, como proveedores de los microchips, de los microcontroladores. De manera que eso es a corto. A largo, estratégica, esto que está poniendo de manifiesto, pues que hay un problema estratégico para Europa. Europa necesita poder diseñar y fabricar sus microchips, como era hace años que teníamos el 40% de la producción. Hubo un error tremendo de trasladar toda la capacidad productiva a Asia, y ahora eso se está poniendo de manifiesto, igual que se puso de manifiesto con las mascarillas. El problema es que poner en marcha fabricación de microchips no es tan sencillo como poner en marcha fabricación de mascarillas. Lleva más tiempo, requiere inversión muy importante y requiere además conocimiento y personas preparadas. ¿Y eso se puede revertir? Se puede revertir, naturalmente, se tiene que revertir, porque en eso nos estamos jugando el futuro de la industria. Y de hecho Europa ha lanzado un programa estratégico sobre semiconductores y ha lanzado una ley de los chips, de los microchips, y AMETIC está colaborando con el gobierno español para que España participe. De hecho, recientemente el gobierno español ha comprometido fondos, porque son fondos de los estados, para que las empresas e instituciones españolas puedan participar en este esfuerzo europeo. Esto se revertirá, pero llevará un par o tres de años. Mientras eso ocurre, mientras eso llega, vamos a pagar tecnología más cara. El teléfono, la consola, lo que viene es más caro. Bueno, eso ya es más difícil de predecir. Las leyes del mercado siempre son, cuando hay escasez, los precios suben, eso es evidente, ¿no? Pero bueno, yo creo que también esto se va a ir absorbiendo con una relativa, confiemos que rapidez. Rapidez en estos casos estamos hablando de unos cuantos meses, pero volverán las aguas a su cauce. Pedro Mier, recién reelegido presidente de AMETIC, gracias por estar con nosotros esta noche, patronal del sector de la industria tecnológica y digital aquí en España. Un abrazo y muy buenas noches. Muchas gracias a vosotros, buenas noches. Hoy, el día en que hemos leído la gran dimisión americana y aquí en España, la gran resignación laboral. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.